¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta nueva sesión. Mi nombre es Daniel. Estoy muy contento de volverlos a ver, al menos de esta forma, con estos videos que tratan de que ustedes puedan tener más herramientas y más estrategias cuando tengan que tomar buenas decisiones. Antes de empezar, quisiera agradecer como siempre a nuestros amigos de Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con ser consciente de nuestras emociones. A veces no entendemos por qué despertamos ciertas emociones o qué podemos hacer, o tenemos algunas ideas equivocadas de cómo manejarlas. Todo eso lo vamos a manejar el día de hoy. Y como ustedes ya saben que vamos a tener 4 momentos. Y de estos 4 momentos vamos a sacar nuestras ideas, vamos a tener un apoyo del saber, vamos a también hacer algunas prácticas juntos y sobre todo vamos a cerrar con algunas estrategias. Para empezar nuestro momento de reflexión, les voy a pedir que antes de empezar con el momento de reflexión tengan a la mano algo con que escribir y dónde apuntar. Lo que necesito que por favor hagas es lo siguiente. Necesito que pienses en las últimas semanas 2 experiencias que has tenido que puedas haber sentido algo positivo y que ha sido algo agradable para ti. Y también que escribas 2 experiencias que has tenido que han sido o los consideras negativas, y de repente podríamos usar esta palabra desagradables para ti. Te voy a dar un minuto para que puedas acordarte y lo puedas escribir. Vamos a ver cómo les va. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Ahora te voy a presentar esta pirámide. La pirámide de Maslow trata de enseñarnos cuáles son las necesidades que todo ser humano necesita. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de necesidades básicas, que es el primer peldaño, estamos hablando de las necesidades básicas de todo ser humano, que son pues comer, dormir, tomar agua. Cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando de sentirnos seguros, protegidos, que nada nos va a pasar, que no vamos a estar frente a ningún peligro. Cuando hablamos de amor, son las relaciones que nosotros tenemos con otras personas. De repente con mi familia, con mis tíos, con mis amigos. Esa parte de sentirnos, por ejemplo, queridos, se encuentra aquí. Luego tenemos un peldaño más arriba donde tenemos esta estima, ¿no? Donde, por ejemplo, nos sentimos bien porque nos han reconocido algún tipo de acción que hemos hecho, o de repente yo mismo me doy cuenta que soy una persona valiosa, que tengo valores. Y por último tenemos la punta de esta pirámide que corresponde a lo que nosotros percibimos como nuestra meta u objetivo, ¿no? La autorrealización. En este punto definitivamente cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Entonces ya una vez que tienes claro qué significa cada peldaño, lo que necesito es que esas 2 situaciones, tanto agradables o desagradables, pues las ubiques en qué peldaño estarían. Si me sentí bien porque mi amigo me invitó de repente una galleta que a mí me gustaba, entonces obviamente satisfacer una necesidad básica. Si pude jugar un partido de fútbol y hice una buena jugada y metí gol, eso es una autorrealización. Puse en práctica y a prueba todo mi desempeño físico y logré hacerlo. Entonces eso es una autorrealización. Entonces clasifíquenlo. Les voy a dar 30 segundos para que puedas colocarlo en qué parte de la pirámide se encuentra.
Cuando nosotros nos privamos de estas necesidades, es que nos sentimos mal. Y cuando tú, por ejemplo, satisfaces esas necesidades básicas, es cuando te sientes bien. Entonces, si por ejemplo a mí la semana pasada, en la noche tuve que regresar a mi casa y caminé por una calle y en eso vi y habían dos personas, me comenzaron a seguir y yo comencé a sentir temor, porque obviamente pensaba que me podrían asaltar, me podrían hacer algo y la calle estaba oscura. Entonces comencé a sentir que no tenía seguridad. Esa necesidad, al yo privarme de sentirme seguro, obviamente no me sentí bien. Comencé a despertar emociones, como de repente el miedo, que me ayuda a estar alerta. De repente comencé a sentirme triste porque me imaginaba que iba a perder cosas o que me iban a lastimar. Entonces, de esa manera, tus ejemplos tienes que darte cuenta en qué escalón los has colocado y qué es lo que sucede cuando hablamos de si estoy yo privándome de esas necesidades o estoy haciendo algo para justamente tenerlas. Llegó nuestro momento del apoyo del saber. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? A ver, para empezar, no podremos elegir nuestras emociones, pero sí qué hacer con ellas. Experimentar, por ejemplo, envidia, rabia, sentirnos de repente tristes, son cosas naturales. Y a veces, ¿qué sucede? Pues existen determinadas emociones que son parte de todo ser humano y que eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No podemos sentir vergüenza por despertar algún tipo de emoción que no nos hace sentir bien. Son cosas que se dan, son cosas que son parte de nosotros y no podemos rechazarlas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no podemos controlar siempre todo lo que estamos sintiendo. Si pensamos así, definitivamente eso es una batalla perdida, que lo único que va a lograr de repente es que nos sintamos frustrados, que tengamos ansiedad y que definitivamente eso no nos va a ayudar a sentir bien. Otro punto que quiero conversar con ustedes es que tenemos que de repente introducir y tener en claro siempre que no todo va a suceder como a veces nosotros queremos o como lo hemos programado, ¿no? Eso es algo que si tú lo tienes presente, que si tú no entiendes de que la vida puede tener momentos que no vamos a controlar, sino que tenemos que tener la predisposición para aceptarla y además tener la cabeza fría para poder tomar una mejor decisión, porque a veces cuando nosotros estamos bajo los efectos de algunas emociones que no son agradables, podemos decir o hacer cosas que luego nos estamos arrepintiendo. En algún momento yo me siento mal, estoy fastidiado, estoy con ira y mi hermano, mi hermanita me dice algo y la trato mal, o de repente mi mamá le responde de una manera que no la hago sentir bien, pero ella no me dice nada. Pero después yo me doy cuenta cuando estoy solo, sola, pero ¿por qué lo dije? Debía haberlo dicho de otra manera. Entonces tratemos de darnos cuenta que hay que tomarse un tiempo, hay que analizar antes de decir las cosas y sobre todo, ¿no? Hay que entender que no podemos controlar lo que estamos sintiendo, pero lo que podemos controlar es qué hacer con ellas, ¿no? Si yo estoy sintiendo en este momento, estoy sintiendo esta rabia, puedo tomarme un descanso, puedo de repente echarme agua a la cara, puedo tratar de tomar un vaso de agua, algo que rompa mi concentración y me pueda hacer. Toda emoción es útil. ¿Por qué pueden ser útiles las emociones que nos son desagradables o que nos hacen experimentar cosas que de repente no deseamos? Porque te va a ayudar a entender cómo eres tú realmente. Hay cosas que me hacen sentir a mí mal. Me dicen una palabra, veo algo, mi forma de reaccionar es diferente a la de mi hermana, a la de mi hermano, a la de mis amigos. El entender mis emociones me permiten conocerme un poco más y de esa manera buscar la estrategia que me pueda servir justamente para poder gestionar esto que estoy sintiendo. Si yo ya sé que de esta manera, esto que estoy viviendo, esas palabras que me han dicho, me están haciendo sentir mal, tengo que enfocarme en cómo cambiar mi estado de ánimo. Puedo hacer otro tipo de actividad que me aleje de esa situación, puedo pedir ayuda, puedo conversar con una amiga, puedo escribir de repente en una hoja cómo me estoy sintiendo, algo para mí. Puedo hacer algo para mí, de repente puedo consentirme, puedo preocuparme, puedo buscar cómo alegrarme. Entonces, siempre las emociones te van a ayudar a conocerte. Y por otro lado, si comenzamos a entenderlas, si comienzo a entender de que ese miedo es porque me estoy
preocupando por algo que no me he dado cuenta y de repente sí tengo que dar un momento para pensar. Me estoy sintiendo así y no le estoy prestando atención y por eso no pasa. Entonces ahí comienzo a cambiar mis prioridades y ver qué es lo que necesito realmente hacer. Y por último, podríamos también hablar de no olvidarse de las emociones positivas, ¿no? La más potente de todas se dice que es la alegría. Cuando tú estás alegre, es un momento en el cual no solamente la pasas bien, sino que te adaptas muy fácilmente a cualquier tipo de situación. Si estoy con mis amigos y estoy alegre, estoy feliz y la paso bien, pues ese momento de estar con otras personas va a ser mucho más fácil, va a fluir, el día se pasa mucho más rápido. Es como las clases, cuando las clases, una clase por ejemplo sale divertida y todos la pasan bien y no hay discusiones o de repente no hay momentos tensos, la clase fluye y cuando te das cuenta ya acabó. No es una clase pesada, no es una situación difícil. Por eso siempre es importante entender que tenemos emociones que nos puedan servir justamente para que la vida sea mucho más fácil. Bien, llegó el momento de practiquemos juntos. Hay momentos en los cuales estamos en casa de repente o estamos caminando por la calle y nos ha pasado una situación que no sabemos exactamente por qué, pero definitivamente no despierta en nosotros algo agradable. Entonces, cuando nosotros despertamos ciertas emociones que no son positivas, agradables, ahí es donde comienza a trabajar a veces nuestra mente y eso no nos va a ayudar. ¿Qué es lo que te voy a enseñar el día de hoy? Vamos a hacer algo juntos. Te voy a enseñar algunos pasos que tienes que seguir que te van a ayudar a despertar más emociones positivas y con eso vas a poder lograr que tú estés con la mente más tranquila y que además pues solamente no se trata de cambiar lo que sentimos, sino entenderlo y descubrir un poco cuáles son las estrategias que puedo utilizar. Lo primero que te voy a pedir es que hagas un registro. Escribe en un papel todas las emociones que tú puedas recordar o que conozcas. ¿Correcto? Vamos a hacerlo en un minuto. Ahora, ya tienes tu lista. Quiero que la mires y al costado de la lista de todas estas emociones que tú has logrado identificar, quiero que por favor pongas qué actividades, qué personas o en qué situaciones has despertado esta emoción. Por ejemplo, si hoy día me saludaron por mi cumpleaños mis compañeros del salón, si hoy día de repente hice una buena jugada jugando un partido de fútbol y me sentí alegre porque metí un gol. Entonces, una vez de que ya identifiqué y ya tengo claro, puedes tú hacer esta lista, por ejemplo, al final del día. Cada día que tú regreses del colegio o los fines de semana, puedes hacer un registro igual, anotar todas las emociones y poner qué fue o situación o persona que te fue activando estas emociones. Una vez que ya las tengo, tienes que elegir obviamente la que te hace sentir mejor. Elijo una y esta vez para aumentar específicamente esta emoción que yo quiero sentirme más alegre. Entonces tengo que pensar qué actividades son las que yo puedo hacer. De repente me gusta leer, de repente me gusta ver un programa de televisión, me gusta escuchar música, pero tengo que anotar todas las opciones que tenga para despertar este tipo de emoción. Ahora, empieza como sugerencia con cosas pequeñas que puedan hacer que despierte. El tratarte con cariño, el decirte una palabra bonita, desde algo básico a algo más complejo. Y una vez que ya lo tengas claro, trata de identificar esta acción en tu día a día.
Y por último, otra cosa que quiero comentarte es crear una colección, por ejemplo, de experiencias positivas, para que también mantengamos en esa misma sintonía, esas mismas ganas. Puedes hacer algunas cosas de repente cuando estés en tu casa. Puede ser de repente una foto, puede ser un premio del colegio, podríamos hablar de repente de un dibujo, alguna manualidad, algún recuerdo de repente de una amiga, un amigo que me regaló, cualquier cosa que te haga recordar cosas positivas. Bien, ahora todo esto que te estoy mencionando lo puedes guardar en una caja, tenerlo por ejemplo en tu cuarto, debajo de tu cama, y cada vez que tú te sientas mal, sacar esta caja, y esto te va a ayudar a recordar fácilmente, a tener más materiales que me ayuden a despertar emociones que son agradables para mí, ¿no? A la medida que tú vas haciendo este ejercicio constantemente, lo que te vas a dar cuenta es que cada vez más rápido vas a poder despertar estas emociones positivas que te van a hacer cambiar mucho más rápido ese estado emocional en el que estás. Entonces, no te olvides de siempre ir de repente cambiando objetos, cambiando cosas por situaciones nuevas que te van a ayudar a que tu mente esté mucho más rápida, mucho más preparada para poder generar estos cambios. Bien, ahora llegó el momento de mis herramientas. Cuando todos nosotros pasamos por diferentes situaciones, ¿no? A veces, ¿qué sucede? Que podemos tener sentimientos encontrados. Yo en algún momento puedo sentir de repente, estoy muy entusiasmado con algo que tengo que hacer, pero a la vez estoy nervioso. Entonces ahí tenemos dos sentimientos. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando uno tiene que afrontar nuevas situaciones y a veces estos sentimientos pues son algo difícil de entender? Entonces te voy a enseñar 5 formas para poder reconocer tus sentimientos. El primero es toma conciencia de lo que son tus sentimientos, ¿no? Trata de prestar atención cuando tú hagas cosas en qué es lo que estás percibiendo, qué es lo que sientes. Me siento orgulloso porque di bien el examen, me siento de repente decepcionado porque no lo hice bien. Tengo que identificar qué es lo que yo estoy sintiendo justamente para entender qué es lo que debo de hacer. 2. Haz un seguimiento de una emoción. Elige una emoción como por ejemplo la alegría y haz un seguimiento de esa emoción a lo largo del día. Fíjate cuántas veces en realidad yo me estoy sintiendo así. Me siento alegre porque mi amigo, por ejemplo, me invitó una galleta. Me vi a alguien que quería ver. Me sentí alegre de repente solo porque era viernes. Tienes que identificar por qué estás sintiendo esa emoción y cuándo la estás sintiendo. Entonces cada vez que tú sientas alegría, trata de tomar nota mental en tu mente, lleva un registro. Uy, estoy pasando por esto es lo que estoy sintiendo. Y se trata de una emoción poco intensa en mí, es una emoción medianamente intensa o es una emoción muy intensa. ¿Cómo lo estoy percibiendo? Aprende un nuevo vocabulario, por ejemplo, para los sentimientos. ¿Cuántos sentimientos distintos puedo nombrar? ¿Cuántas palabras conozco, por ejemplo, para el enojo? Yo podría estar molesto, podría estar irritado, podría estar indignado. Puedo estar, por ejemplo, furioso, puedo tener rabia. ¿Qué significa todas estas palabras? Entiendo las intensidades, no las comprendo, ¿cuándo es que las estoy sintiendo? Eso es importante identificar. No es lo mismo estar molesto con alguien a tener rabia. Yo molesto, no quiero hablarle, de repente estoy molesto con mi hermano, no le hablo. Pero si yo tengo rabia a mi hermano, de repente puedo decirle algo que le haga sentir mal porque yo me siento mal y quiero que también sufra. Entonces hay intensidades y hay cosas que nosotros tenemos que identificar cuando las estamos sintiendo para justamente gestionarlas y no cometer errores ni seguir sintiéndonos mal. Otra táctica que es muy buena y tiene buenos resultados es que lleves un registro, se dice un diario de tus sentimientos, ¿no? Tómate unos minutos, por ejemplo, cada día de escribir cómo es que te sientes y por qué es así. Eso te va a ayudar definitivamente a que entiendas y te puedas conocer un poco más. Si yo se lo cuento a un amigo o a una amiga y le digo, mira, estoy pasando por esto o por aquello, o sentí de esta manera o aquella, el problema ¿cuál es? Que no todos nos van a lograr entender como quisiéramos
porque cada persona es diferente, percibe el mundo de manera distinta y eso puede ser que nos juegue un poquito en contra. ¿Por qué? Porque vamos a pensar de repente que nadie nos entiende. Una vez de que tú tomes un registro, de que entiendas que cuando pasas por situaciones como esta, me siento de esta manera, despierto este tipo de emociones y voy entendiendo de que puedo ser una persona más sensible a algunas situaciones a diferencia de otros, que cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros es lo que nos hace ser especiales. No todos somos iguales, no todos vamos a pensar igual, no todos vamos a sentir igual, pero es importante que te conozcas y justamente que sepas por qué estás sintiendo eso. Y como último, una forma de identificar los sentimientos es que vayamos haciendo actividades que nos permitan identificar los sentimientos de otras personas. Eso nos va a ayudar también a tener más empatía con los demás. Por ejemplo, presta atención, de repente en internet puedes ver obras de arte, trata de pensar cuál es el sentimiento que trata de mostrarte este artista, o si te gusta la lectura, hacia dónde está enfocado, por ejemplo, esa descripción o esa narración que está haciendo en el libro, ¿no? Recuerda que todas las emociones, no hay una buena y una mala, algo que no deberíamos sentir, todas nos sirven definitivamente y es muy importante cómo actuamos nosotros frente a esas emociones. Cuando conozcas tus emociones podrás hacer una elección mucho más inteligente y de esa manera sabrás cómo debes comportarte y cómo debes actuar. Bien, llegó el momento de despedirnos, esperamos que la información les sea útil. El ser consciente de nuestras emociones nos permitirá, por ejemplo, poder tomar mejores decisiones y lo más importante, saber cuándo es que nos estamos sintiendo mal y qué cosa es lo que nosotros podemos hacer. Si yo identifico una emoción y hago un plan, una estrategia y la sigo al pie de la letra, las cosas que ya sé que funcionan en mí, eso me va a ayudar a que sea más responsable conmigo mismo y que tenga una postura mucho más activa. En la próxima sesión vamos a trabajar otro tema que también nos va a servir mucho, que es cómo sumarle a mi vida. Y antes de despedirnos, quisiera agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar con ustedes. Así que cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao.